Muy buenas a todos. Vamos con este segundo vídeo, que va a ser el primero de el tema de electrostática. Recordar que estamos haciendo un repaso muy somero de los conceptos fundamentales y fórmulas esenciales de los temas del curso para poderos ayudar con la preparación de la asignatura. Bien, vamos entonces con electrostática. Electrostática básicamente se refiere a particularizar el campo electromagnético para una situación muy concreta. Y la situación concreta de electrostática es la siguiente. Por un lado, no hay variación temporal, o sea, el problema no cambia con el tiempo, con lo cual siempre que nos encontremos cualquier magnitud que esté derivada con respecto del tiempo, eso va a ser cero. Y por otro lado, no va a existir movimiento de cargas. Movimiento de cargas. Y esto lo que va a implicar es que las corrientes van a ser cero. Entonces, esto, aplicado a las ecuaciones de Maxwell, va a generar pues, una serie de consecuencias que básicamente son las siguientes. Por un lado, los campos magnéticos, tanto B como H, van a ser cero, no van a existir. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que el campo eléctrico va a cumplir una condición que es conservativo, y por tanto vamos a poder definir un potencial que nos va a simplificar mucho los cálculos. Y por otro lado, el campo eléctrico en el interior de los conductores va a ser cero. Estas son las consecuencias fundamentales. De forma que en el campo, en electrostática, lo que vamos a utilizar es el cálculo, vamos a realizarlo a través de los vectores E, del vector D en algunas ocasiones y del potencial phi. Y de ahí, bueno, pues vamos a ser capaces de establecer bueno, pues estos parámetros en función de lo que serían las fuentes. Y las fuentes del campo electrostático van a ser las cargas. No van a ser las corrientes porque, por lo que hemos dicho arriba, las corrientes pues, no existen en el caso electrostático. Bien, el primer concepto que vamos a ver, como os he anunciado aquí, es el de potencial. Puesto que el campo es conservativo, no voy a entrar en muchos detalles, pero es fundamental el potencial, puesto que, como digo, nos va a ayudar al cálculo bueno, pues de los campos eléctricos y de las configuraciones de carga. Entonces vamos a poner este apartado que es potencial eléctrico y lo vamos a denotar como phi. Bien, el potencial eléctrico es una función espacial o un campo escalar, o sea, un campo escalar que se mide en voltios. Y el campo eléctrico, como he dicho antes, se relaciona con el campo, se deduce o se deriva del campo eléctrico, y la fórmula fundamental es la siguiente. El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Ese es el campo eléctrico dado en una región. Bueno, pues puedo operar con el campo, con el potencial eléctrico phi a través de esta fórmula que tengo aquí. Esto sería, por ejemplo, dado phi, encontrar E, simplemente haciendo el gradiente, las coordenadas en las que quiera hacer el cálculo, o también puedo calcular el potencial si conozco el campo a través de la fórmula menos la integral de E escalar diferencial de L. ¿Vale? Entonces, esto, fijaros de aquí, que esto es una integral indefinida, con lo cual si yo hago esto integral, pues voy a tener una constante. Esa constante la voy a determinar
poniendo el origen de potenciales, poniendo por, en general, de una forma arbitraria, donde quiero yo que el potencial valga 0. Lo que se hace en muchas ocasiones es no hablar de valores de potencial absolutos, sino de diferencia de potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el potencial en un punto A menos el potencial en un punto B, eso directamente se puede calcular como la integral poniendo el límite superior A, el límite inferior B del campo diferencial de L. Entonces, en este caso, esto es lo que sería la diferencia de potencial entre dos puntos, y aquí sí que no hay ninguna constante arbitraria, puesto que al haber una diferencia, pues esa constante se anula. Esto sería el potencial en una región, en un punto concreto, y esto sería el campo que procede de ese potencial. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer aquí una serie de comentarios importantes a la hora de trabajar con el potencial en el electrostática. ¿Vale? El trabajo necesario para llevar una carga desde un punto a un punto B, si yo llevo una carga Q desde un punto A hasta un punto B, pues voy a tener que realizar un trabajo si en esa zona del espacio pues hay un campo eléctrico o, lo que es lo mismo, hay un potencial eléctrico. Bueno, pues ese trabajo entre A y B para llevar la carga de A y B se puede calcular como el producto de la carga por la diferencia de potencial entre esos puntos, VA menos VB. ¿De acuerdo? Este es el trabajo para llevar una carga desde A hasta B y llevar un agente externo. O sea, yo, si quiero llevar una carga desde un punto A hasta un punto B en una zona donde hay un campo E con un potencial phi o V, el trabajo que yo tengo que realizar es eso, es Q por VA, potencial en el punto A, menos U por el potencial en el punto B. Y eso, como es un trabajo, se mide en julios. Y lo que es muy importante es que es independiente del camino que yo siga. Independiente del camino que yo siga. Da lo mismo que yo vaya a B por esto que he pintado o por este otro camino que yo pongo aquí. El trabajo siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Ese es el primer comentario. Segundo comentario que hago es que el potencial es una función continua incluso aunque haya discontinuidades. O sea, lo que os decíamos antes, si yo tengo aquí un medio 1, aquí un medio 2, incluso aquí tengo una sigma 1, tengo una sigma 2, aquí tengo un E1, aquí tengo un E2, aquí por tanto tendré un potencial phi sub 1, aquí puedo tener un potencial phi sub 2. Bueno, pues lo que ocurre es que en esta superficie S, phi es continuo, o sea, phi 1 en la superficie S es exactamente igual a phi 2 en la superficie S. Los potenciales son siempre continuos, aunque haya discontinuidades de medio. Y el último comentario que hago es el siguiente. Como el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, como hemos dicho antes, el campo eléctrico siempre tiene el sentido de los potenciales decrecientes. Va a potenciales decrecientes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una zona del espacio donde tengo un potencial, por ejemplo, que vale más V sub 0 y otra zona del espacio donde el potencial, por ejemplo, vale menos V sub 0, seguro que mi campo va del potencial mayor al potencial menor. O sea, seguro que mi campo va hacia allá. Va siempre hacia los potenciales decrecientes. Y esto es debido a este signo que hay aquí y a la operación gradiente. Bien, vamos a poner también un último comentario que es en relación a los conductores. ¿Vale? Esto es muy fácil de demostrar, pero una serie de afirmaciones importantes en los conductores. Vale, en conductores y en electrostática, el primer tema que hay que tener en cuenta es que el campo eléctrico en su interior, el interior de los conductores, siempre es 0. O sea, si tú tienes un conductor determinado, los conductores los vamos a poner como rayados. Bien, en el interior, aquí
en cualquier punto del interior, el campo es 0, independientemente del campo que haya aquí fuera. Ese es el primer punto, ¿vale? Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues eso lo que significa es que los conductores en electrostática, las superficies de los conductores son todas superficies equipotenciales. Las superficies de los conductores son equipotenciales. ¿Qué significa que son equipotenciales? Bueno, pues que en cualquier punto de la superficie del conductor, el potencial vale lo mismo. Si aquí vale V1, en esta otra parte de la superficie V2, pues seguro que vale V1. Y en este punto de aquí vuelvo a tener V1. Son superficies equipotenciales. Esa es una consecuencia del punto anterior. Otro punto es la siguiente. Otro punto es el siguiente, y es el siguiente. Si tú aplicas la ley de Gauss a un conductor y aplicas el hecho de que el campo en el interior sea 0, pues lo que implica es que la carga en un conductor está siempre en la superficie. La carga en un conductor está siempre en su superficie. O sea, si yo cojo un conductor determinado y lo que hago es lo conecto, por ejemplo, a una pila, ¿vale? Y como consecuencia entra una carga Q en el conductor, esa carga Q se va a distribuir en su superficie, ¿de acuerdo? La carga se va a distribuir en la superficie del conductor. Nunca la carga va a estar en volumen, ¿vale? Los conductores van a tener siempre una sigma o una rho superficial. Nunca esa carga se va a distribuir en volumen. Y por último, la última consecuencia importante de la electrostática en los conductores es lo siguiente, y es que por la aplicación que vimos en su día de la continuidad de los campos, el campo eléctrico en un conductor, ¿vale? Si yo aquí tengo un campo eléctrico y tengo un conductor, ese campo eléctrico en la superficie siempre va a ser perpendicular. O sea, si ese campo viene así, al llegar a la superficie de un conductor, siempre el campo va a ser perpendicular, ¿vale? Si tú coges y aquí miramos con una lupa qué es lo que hay aquí, veremos la superficie del conductor, trazaríamos la tangente, la recta tangente en un punto determinado y el campo eléctrico seguro que en ese conductor es perpendicular, ¿vale? No hay componente tangencial del campo. La componente tangencial del campo en la superficie de los conductores, la componente tangencial en los conductores, siempre es 0. Solamente hay componente normal. Bien, dichos estos aspectos del potencial, vamos a ir ahora a hablar de otro tema, que es cómo podemos calcular cuáles son los métodos prácticos de cálculo del campo eléctrico y del cálculo del potencial asociado. ¿Vale? ¿Cuáles son los métodos prácticos para calcular esto? ¿Vale? Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a ver lo que sería el método de lo que se llaman las aportaciones infinitesimales. Infinitesimales. Bien, entonces primeramente vamos a establecer la nomenclatura de nuestro problema, si tenemos un eje X, un eje Y, un eje Z, y vamos a suponer que tenemos por una determinada distribución de carga que tiene, pues yo que sé, una densidad volumétrica ρ sub v de carga, y nos preguntamos esa densidad volumétrica de carga, pues en un punto P del espacio, determinado o por su componente, por su vector R de posición, que lo ponemos aquí, nos preguntamos cuánto va a valer el campo en el punto R, ¿vale? O el potencial en el punto R. Esto es básicamente lo que queremos hacer. Bueno, pues la forma de hacerlo con aportaciones infinitesimales consiste en dividir nuestra distribución de carga en elementos que son diferenciales de carga
que corresponderán, por tanto, a ρv por diferencial de volumen. ¿Vale? Este elemento diferencial de volumen, si mi distribución tiene una densidad de carga ρ sub v, pues tendrá una diferencial de carga, un diferencial de Q que será ρv por diferencial de v. Vamos a llamar el vector de posición de ese diferencial de carga, lo vamos a llamar R'. Y entonces, fijaros, ¿cuánto vale el campo que provoca ese diferencial de carga en el punto P? Bueno, pues por aportaciones infinitesimales, el diferencial, vamos a llamarlo diferencial de E en ese punto R que corresponde a este punto P, pues es igual a lo siguiente. Es el diferencial de carga que yo tengo partido por 4pi epsilon, constante dieléctrica del medio, y ahora es multiplicado, vamos a llamar esto, vamos a llamarlo, bueno, por R menos R', donde recordar R es el punto donde yo estoy calculando el campo, R es el punto donde se encuentra ese diferencial de carga, partido por el módulo de R menos R' elevado al cubo. ¿Vale? Ese sería el campo que yo tendría en el punto P debido a ese diferencial de volumen, campo que se mide en voltios por metro. Fijaros que diferencial de Q sería ρ diferencial de V, 4pi epsilon son constantes, R menos R' sería este vector de aquí, el vector R menos R' sería este vector de aquí, y abajo tendría el módulo del vector R menos R' elevado al cubo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ese sería el campo que crea diferencial de Q, pero si yo lo que tengo es esa distribución volumétrica de carga, si tengo una distribución volumétrica de carga, ¿qué ocurre? Pues que el campo total pues será la superposición de todos esos diferenciales de E. Sería integral de diferencial de E, sería esto, el campo total que provoca esa distribución volumétrica de carga. Bien, bueno, pues ahí, ¿cómo lo calcularía? Pues haciendo una integral de volumen de esta expresión que yo tengo aquí arriba, donde lo único que tendría que hacer es diferencial de carga, lo sustituyo por ρv diferencial de volumen y el resto lo dejo exactamente igual. 4pi epsilon módulo de R menos R' elevado al cubo. Haciendo esta integral obtendría el valor del campo eléctrico. ¿Y el valor del potencial? Bueno, pues el potencial también en ese punto R, pues sería la integral de los diferenciales de potencial. Diferenciales de potencial, que no los he puesto aquí, pero que lo hago a continuación. El diferencial de potencial en el punto R que provoca ese diferencial de carga, pues será el diferencial de carga partido por 4pi epsilon módulo de R menos R'. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso, como el potencial es un escalar, pues lo único que hay aquí a la derecha son términos escalares. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es sumar los diferenciales de phi, y entonces en este caso volvería a tener la integral al volumen, a mi volumen de distribución de carga, ¿de qué? Bueno, pues en este caso sería el ρv diferencial de V, y abajo tendría 4pi epsilon módulo de R menos R'. Este sería el potencial que provoca en el punto P esa distribución volumétrica. Si yo en vez de tener una distribución volumétrica tuviera una distribución superficial de carga, bueno, pues lo único que habría que hacer es que la integral de volumen la cambiaría por integral de superficie, la ρ sub v sería una ρ sub s, el diferencial de volumen sería un diferencial de s, y el resto sería exactamente lo mismo. Aquí tendría el ρ menos ρ', aquí el 4pi epsilon, el módulo de ρ al cubo, lo mismo. Y aquí abajo, pues lo mismo. El potencial sería integral ahora la superficie S del ρs, diferencial de S, y el resto exactamente igual. Y si en vez de tener una distribución superficial
tuviera una distribución lineal de carga? Pues nada, pues el campo total sería la integral a lo largo de la línea que contiene esa distribución de carga. La diferencial de carga sería lambda diferencial de longitud y el resto exactamente igual. Y para el potencial, pues exactamente lo mismo, el lambda diferencial de L y exactamente la misma fórmula que no voy a repetir. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre finalmente si en vez de tener una distribución, lo que tengo es una carga, una serie de cargas puntuales, ¿vale? Tengo una serie de cargas puntuales, bueno, pues lo único que tengo que hacer es la integral, en vez de ser una integral, es un sumatorio. En el caso del campo estaríamos hablando del sumatorio de una serie de términos, vamos a poner un índice i que va de la carga 1 a la carga n, ¿de qué? Bueno, de términos que son todos los mismos, es el valor de la carga q sub i. Aquí tendríamos que poner el valor del vector R donde yo miro el campo, menos el vector de posición de la carga correspondiente, y aquí el 4 pi epsilon, y aquí el módulo de R menos el R sub i elevado al cubo. ¿Vale? Y para el caso de potencial, pues exactamente lo mismo que hemos puesto, el mismo sumatorio, las cargas, y aquí abajo, pues lo único que pasa es que tendríamos el módulo de R menos el R sub i, donde recordar que el R sub i es el vector de posición de la carga puntual correspondiente. ¿Vale? Comentario final que os hago. Este método se utiliza cuando tenemos datos de carga, los datos son de carga, los datos son las cargas. Se utiliza este método y nos piden el campo o el potencial en un punto o en un eje, ¿vale? Y nos piden, lo que nos piden es el campo E o el potencial en un punto o en un eje, ¿vale? Es cuando este método se utiliza. Bien, vamos al siguiente método, que es el método aplicando la ley de Gauss. 3.2, vamos a calcular el campo cuando, bueno, o para ello vamos a utilizar la ley de Gauss. Bien, la ley de Gauss, si recordáis bien del primer tema, es la siguiente, es el flujo a través de una superficie determinada del vector desplazamiento eléctrico es igual a la carga encerrada por la superficie cerrada esa. Entonces, aplicando Gauss, de aquí lo que se saca, obtenemos el campo D o el campo E, según lo que nos pidan. Y una vez que tenemos D y E, podemos calcular el potencial a través de la fórmula que relaciona el campo con el potencial. ¿De acuerdo? El campo es menos el gradiente del potencial, o en este caso, integrando el campo. El potencial es menos la integral de diferencial de L. ¿Vale? Este es el método de la ley de Gauss. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, pues en este método se utiliza cuando los datos vuelven a ser cargas, ¿vale? Y nos piden el campo. La pregunta es el campo o el potencial en una región o en todo el espacio, ¿vale? En una región o todo el espacio. ¿De acuerdo? Recuerda que en este punto era en un solo punto, en un eje, en este caso es en todo el espacio. Pero, ojo, tiene que haber simetría. Tiene que haber una simetría en el problema, porque si no, este método pues no es práctico, ¿vale? No nos lleva a ninguna solución analítica sencilla. Bien, vamos a ir al último método de cálculo de campos, que sería utilizar lo que se conoce como la ley de Poisson para medios homogéneos. Bien, en este caso, lo que se parte es de la ley de Poisson. La ley de Poisson es una ley que se deduce de una de las ecuaciones de Maxwell, que es la ecuación divergencia de D es igual a ρ volumétricas. Entonces, haciendo unos cálculos muy sencillitos, se deduce lo que es la ley de Poisson para los medios homogéneos, que es esta, es laplaciano del potencial es igual a menos
la densidad volumétrica partido por epsilon. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Poisson para los medios homogéneos. Y en el caso de que la distribución volumétrica de carga sea cero, ¿vale? En la zona en la que yo estoy calculando el potencial, la densidad volumétrica de carga es cero, esa ecuación, por tanto, se reduce a esta de aquí, Laplaciano de phi igual a cero, que es lo que se llama la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Poisson para medios homogéneos y esta es la ecuación de Laplace. Bien, entonces en este método, utilizando o bien es la ecuación de Poisson o bien la ecuación de Laplace, yo voy a deducir phi, y una vez que tenga phi, por la relación de que el campo es menos el gradiente del potencial, pues voy a poder calcular el potencial, perdón, el campo eléctrico. Es otro método. ¿Cuándo utilizamos este método? Bueno, cuando los datos son básicamente el potencial, las condiciones que me dan son condiciones de potencial, y cuando el medio es homogéneo. ¿Homogéneo qué significa? Homogéneo significa que la epsilon es constante, o sea, que la epsilon no depende del punto. La epsilon es la misma para todos los puntos de mi medio, ¿vale? Si el medio no es homogéneo, entonces hay que acudir, ¿vale?, directamente, si es no homogéneo, o sea, la epsilon es una función del punto, entonces hay que acudir directamente a lo que sería la ecuación de Maxwell, la ecuación de divergencia de D es igual a ρ. Entonces, aplicando esta ecuación, sí que podría resolver mi problema. ¿De acuerdo? Estos serían los condicionantes. Sobre todo, este es importante, ¿vale? El pensar que esto vale para los problemas donde hay condiciones de potencial. Bien, yo creo que no sé si dejarlo aquí, yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer un segundo vídeo donde acabaré con el tema de electrostática, hablando de condensadores y de los temas de energía. Pero yo creo que para este primer vídeo ya tenemos suficiente. Gracias por vuestra atención y estamos en contacto.